Dice, completa la demostración, ¿verdad? Eso es todo. ¿Y qué me están dando? Me están dando los datos que se llaman hipótesis ahora. Me dan los datos, me dicen que PT, el segmento PT es paralelo con RS. ¿Quién es PT? Este que está aquí, yo lo voy a anotar aquí. Muy bien, es este. PT es paralelo con SR, este que está aquí. Paralelos es que nunca se van a intersectar, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca van a llegar a unirse o a encontrarse. Estoy viendo ahí, me estaba riendo de un meme donde dice que para que comprendan ustedes que son paralelos es, eres tú y tu crunch, dice. Jamás podrán ser novios, jamás podrán enamorarse. Entonces, esos son paralelos, ¿verdad? Que jamás, jamás, jamás podrán encontrarse. Muy bien. PQ, a mí me dicen que PQ es igual a RQ. O sea, que estos dos son congruentes. Eso es lo que nos están diciendo. Que la medida de este aquí es congruente con esta de aquí. Y también me está diciendo que el ángulo P, o sea, este de aquí, ¿verdad? Vamos a poner una línea aquí. Es congruente con el ángulo R. O sea, este ángulo de aquí. Todo eso me lo da mis datos, que se le llaman ahora hipótesis. La conclusión es que usted demuestre que este de aquí, ¿verdad? Que este de aquí, este triángulo que está aquí, es congruente con este triángulo que está aquí. Y para demostrar que esos dos triángulos son congruentes, nosotros nos conocemos tres criterios de congruencia. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Muy bien, aquí ya tenemos este, miren. Tenemos ángulo, lado, pero nos hace falta este ángulo de aquí. O lado, ángulo, lado. No sabemos qué criterio es entonces el que vamos a utilizar. Por lo tanto, vamos a ver nuestra demostración. ¿Cómo está nuestra demostración? Vean, nuestras demostraciones ya están casi completas. Lo único que vamos a hacer nosotros es dar la razón de por qué en su libro utilizan esas afirmaciones. Dice la primera, PQ paralelo con SR. Muy bien, PQ es paralelo con SR. ¿Por qué razón? Alguien que me diga, maestra, la razón es esta. ¿Por qué razón son paralelas? Alguien que me responda por qué razón Por son hipótesis. Por hipótesis. ya no lo dijeron aquí. Entonces, Por hipótesis. hipótesis. Recuerden que cuando es hipótesis es porque ya está dado, ¿sí? Ya está dado, ya no lo dijeron allá más adelante, ya no los habían dicho, ¿sí? Aquí estaba. Estos son, se le llaman datos. El ángulo P es igual al ángulo R. Y esta razón por cuál es. También están en los datos. También están en los datos. ¿Cómo se llama esto? También hipótesis. Por hipótesis también, chicos, por hipótesis. Si ya está ahí, si ya no lo dan en los datos, son hipótesis. Eso no nos tienen que equivocar ni confundir. Muy bien. La tercera afirmación, ellos dicen que PQ es igual a RQ. PQ es igual a RQ. Y también aquí está, miren. Por hipótesis. Están en los datos. Y también es hipótesis. Excelente. Hipótesis. Muy bien. El último dice, escuchen lo que dice. El ángulo PQR con PQT, o sea, este que está aquí, es congruente con el ángulo RQS, este que está aquí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estos dos son iguales? ¿Alguien me puede decir a simple vista por qué razón son iguales? ¿Tienen los mismos lados? No, lados se llaman ángulos, tienen los mismos ángulos. ¿Pero por qué razón?
hay un criterio ahí, si se fueron a leer lo que les pedí el día de ayer, sí, ayer, ¿verdad? Ayer les pedí que fueran a leer la página 90 y algo. Permítanme, la busco. Página, los mandé a leer. Página 70. En la página 70. Y uno de estos teoremas son ángulos opuestos. Vean que estos son ángulos opuestos por el vértice. Y ustedes tienen que memorizarse. Ángulos opuestos por el vértice son congruentes siempre. Entonces, la razón de que estos son congruentes es porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Estamos? Que son opuestos por el vértice. Vean, este vértice que está aquí, lo comparten ellos y también lo comparten ellos, este ángulo. Entonces, aquí la razón es por ser ángulos opuestos por el vértice. Vamos a escribir aquí. Ángulos opuestos por el vértice. Muy bien. Profe, Bien. me voy a salir de la clase, tengo que ir a traer un dinero. Mira, vamos a comenzar. No, es que profe, es para pagar la mensualidad. Bueno, pero de igual manera, vaya, pero recuerda que hay que respetar la hora de clase para la próxima, ¿sí? Sí, profe. Lo vemos mañana. Ve a la clase. Bien, entonces ya tenemos que son opuestos y también son congruentes, así que lo comparten. Entonces, díganme ustedes al final, esos dos triángulos, ¿por qué son congruentes? Son correspondientes, como nosotros decimos. ¿Por qué? ¿Por qué criterio? ¿Verdad? ¿Alguien que me diga qué criterio cumplen? Por hipótesis también, maestra. No, ya acabamos de llegar a decir por qué criterio. Esta era la conclusión, a esto queríamos llegar. Y lo que queremos decir ahora, ¿qué criterio cumple esto? Criterio ángulo, lado, ángulo. Muy bien, vean. Ángulo, lado, ángulo. Y aquí también, ángulo, lado, ángulo. Entonces, el criterio, la razón que cumple esta afirmación son los criterios. ALA. Criterio. ALA. ALA. Muy bien. ALA. Excelente. Maestra, Dígame. siempre hay que colocar el criterio de último. Siempre, fíjense que si ustedes lo han notado, ese siempre va de último. O depende del ejercicio, puede ir hasta de primero, puede ir al centro, depende del ejercicio de la demostración, pero que siempre va, siempre va. Penúltimo, antepenúltimo, antepenúltimo, antepenúltimo. O nos pueden decir que lo primero que se da es que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, todo depende de cómo esté efectuado el ejercicio. Vean el 4. En el 4 yo no les voy a ayudar mucho. Ahí me van a ayudar ustedes. Completa la demostración. Primero me están dando que los segmentos AB y CD se bisecan entre sí. Escuchen esto. Cuando escuchen esa palabra bisecar, es que divide en dos lados iguales. ¿Escuchan? Bisecar significa que se dividen en dos lados iguales. ¿Qué se divide en dos lados iguales? Pues ahorita lo vamos a escribir. Se dividen en dos lados iguales son AB, ¿verdad? AB y CD. ¿Qué quiere decir? Que este que está aquí es igual a este que está aquí. Y este que está aquí es igual a este que está aquí. ¿Estamos? Muy bien. Así ya tenemos un lado. Desde que dicen que bisecan, sucede esto. Ahora, se bisecan entre sí. La conclusión es que los segmentos son paralelos. Que este que está aquí es paralelo con este que está aquí. Eso es lo que quieren demostrar. Quieren demostrar que AD es paralelo con CB. Muy bien. Y para eso dice que vamos a demostrar que los dos ángulos son congruentes. Entonces, vamos a ver aquí. La primera razón. Vamos a completar la primera razón. La primera razón de que A y B y CD se bisecan entre sí, ¿cuál es?
¿No la dan? Por hipótesis. Así es un dato. Hipótesis. Hipótesis. Siempre comenzamos con hipótesis, no sé si ya se han dado cuenta. La segunda. Dice 2. AM es igual a MB. Lo que está en moradito. Son iguales. El segmento AM es igual al segmento MB. Y que el segmento CM, o sea, los que están en rojo, es igual a MD. Estos que están aquí. Entonces, ¿por qué razón diríamos? No es hipótesis, no es hipótesis. ¿Por qué razón? Porque se bisecan. O sea, por la afirmación 1, como se bisecan, les dije, bisecar significa que se dividen en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir entonces? La razón vamos a escribir aquí por afirmación 1. Por afirmación 1. Profe, Bien. permiso, te voy a ir al baño ahorita. Bye. Por afirmación 1. Eso es lo que vamos a escribir. Por afirmación 1. Muy bien. Ahora, Fuerza, maestra. ¿por qué? Ok, eso es lo que le decía. ¿Por qué? Porque necesitamos que se bisecaran, ¿verdad? Entonces, eso significa que se bisecan, significa esto que está en la parte 2. ¿Vamos? Por eso es que necesitamos la parte 1 de bisecar para eso. ¿No? Ok, que se bisecaran significa eso, que se dividen en dos partes iguales. O podríamos poner por definición de que bisecan, pero nosotros normalmente siempre vamos a decir por afirmación anterior. Si la anterior me confirma eso, nosotros la utilizamos. Muy bien, vean el 3. Dice el 3 que el ángulo AMD, o sea, este que está aquí, es congruente con el ángulo BMC, este que está aquí. ¿Observen? ¿Y cómo son ellos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo son ellos? Hipótesis, profe. No, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Es la pregunta. ¿Cómo son ellos? ¿Son congruentes? ¿Son diferentes? ¿Por qué son congruentes? ¿Te parece a este? Suplementarios, maestra. ¿Dicen a Digo, este? opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice, ustedes tienen que ver. A ver, si nosotros ya hicimos un ejercicio y ya tenemos algo parecido a ellos, entonces nosotros siempre tenemos que relacionar lo que ya vemos. Esa es parte de analizar, jóvenes, esa es parte de analizar. Entonces, como son iguales y nosotros observamos que son opuestos por el vértice, aquí hay un vértice que tienen en común y ambos son opuestos, entonces son congruentes. Entonces, aquí la razón por qué son congruentes, porque son opuestos por el vértice. Son opuestos por el vértice. Es todo lo que tenemos que hacer. Son opuestos por el vértice. Muy bien. Ahí lo tenemos entonces. Tenemos la afirmación 3. Y ahora, de ahí tenemos el 4. La afirmación 4 me dice el triángulo AMD es congruente con el triángulo BMC. ¿Por qué criterio, por qué razón esos dos triángulos son congruentes? Por lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien, vean. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Hasta los colores me identifican quién es común con quién, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir criterio. La razón es el criterio lado, ángulo, lado. Excelente. Maestra, Bien. conforme va sucediendo, ¿se ha dado cuenta que mientras usted va resolviendo los ejercicios le va quedando el criterio dentro del triángulo? Siempre va a quedar porque como estamos viendo eso, siempre nos tienen que dar los criterios. Muy bien. Como esos dos triángulos son congruentes, me dice la parte 5. Observen lo que me dice la parte 5. El ángulo A, este que está aquí, es congruente con el ángulo B. Y díganme ustedes,
¿Por qué razón son congruentes? ¿Por qué razón son congruentes esos dos? Vean por qué razón. Por eso les ayudé a hacer el 4, este ejercicio. ¿Por qué? Porque este es lo opuesto a lo que estamos realizando aquí. Como ya sabemos que los dos triángulos son congruentes, eso indica que todas sus medidas son iguales, ¿verdad? Eso es. Nosotros observamos primero por qué razón son congruentes y si lo son, ¿verdad? Los demás ángulos van a ser iguales con ellos. Por eso se llama que son congruentes, que tienen las mismas medidas, van a tener los ángulos, van a tener todo igual. Dígame. Maestra, y ahí no se puede poner, no son congruentes porque les faltan datos, porque ahí dice afirmación, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo así? Pero que son congruentes. Ya sabemos que son congruentes. Maestra, es que afirmación es algo como decir que es cierto. O sea que no podemos poner, le faltan datos porque la afirmación dice que es cierto, ¿verdad? Ya le está diciendo que eso está sucediendo. No le están diciendo, busca a ver si es verdad eso. No, le están diciendo esto está sucediendo. ¿Estamos? Entonces, vean, la número 5. Estos dos ángulos son iguales por la afirmación 4. ¿Por qué? ¿Por qué por la afirmación 4? Porque nos están diciendo que si estos dos triángulos son congruentes, entonces todos sus ángulos también van a ser congruentes. Y en esa parte me afirma esto. ¿Estamos? Y si estos ángulos son congruentes, estos se le llaman que son alternos internos, porque esta es una recta que biseca estas dos líneas. Por lo tanto, estas dos que están aquí son paralelas. El inciso C, 6 dice, AD es paralelo con BC. Entonces, son paralelos porque estos dos ángulos de aquí son alternos e internos. Y eso es lo que nos dice nuestro teorema en la página 70, en la parte número 2. Dice, si los ángulos alternos e internos formados por una recta transversal que corta dos rectas son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Eso es lo que nos están diciendo. Que hay una recta transversal y hay dos ángulos que son alternos internos y son alternos internos y son congruentes, entonces esas dos rectas que cortan son ¿qué? Paralelas. Entonces aquí vamos a confirmar la razón por afirmación número 5. ¿Por qué por afirmación número 5? Porque la afirmación número 5 me dice que si se cumple esto, que son ángulos internos, ¿verdad? Divididos por una transversal, van a ser paralelas, según la página 70 de su libro. Así que imagínense que tenemos que ir a leer esa parte de la página 70 de nuestro libro. Bien, con esto hemos terminado la actividad 21. Les voy a colocar para que la puedan subir, por favor, y puedan identificar. Recuerden que tienen que identificar cada uno de esos ángulos que aparecieron ahí, porque son congruentes, porque son alternos internos, porque son opuestos, porque son paralelos, cuáles son los criterios que han utilizado, qué significan estas dos líneas de aquí, qué significa este segmento que está aquí, ¿verdad? Todo eso, qué significa este símbolo, todo eso ustedes lo tienen que conocer y lo tienen que conocer muy, muy bien, ¿verdad? Así que vamos a pasar a la página siguiente. La página siguiente o la página que nos sigue es otra actividad. Observen ahí, por favor. ¿Ya copiaron el 3 y el 4? ¿Ya lo copiaron? Sí, profe, la actividad que sale en el cuaderno la podemos mandar en el libro. Mándela en el libro, mándela en el libro. Por eso no estoy deteniendo aquí, Maestra, ayudándoles. Dígame. las actividades que nos dejó de tarea son en el cuaderno o en el libro. Recuerden que
hay una parte que son en el libro y otra parte que son en el cuaderno porque no se podían hacer en el libro, ¿verdad? Digamos, la 18 le habíamos dicho que sí la íbamos a hacer en el libro si la hacían bonito, por eso ahí les detallé que fueran ordenados. Pero la 17 no la van a poder hacer en el libro, entonces la tenían que hacer en el cuaderno, ¿verdad? Entonces, por eso, lo que pueden hacer en el libro, háganlo en el libro y me suben lo que se puede hacer en el cuaderno. Y como dice Daniela, la actividad 20, Daniela, la actividad 20 no se va a hacer en el libro, se va a hacer en el cuaderno, pero sí, la actividad 21 la pueden hacer en el libro, igual la 22 en el libro, nada más que tienen que ser muy cuidadosos al escribir. Digan. Pero, ¿se puede hacer por computadora sus actividades? ¿Y cómo va a transcribir esto? ¿Ah? ¿Cómo va a transcribirlo? Hágalas en el libro y no se compliquen mucho. Pero si las quiere hacer en computadora, hágalo. Y no hay problema. Muy bien. A ver. Vamos a continuar. Dígame. ¿Copiaron, jóvenes? Si las hago en computadora, ¿en qué página tendría que hacer? ¿Cómo así? ¿De PowerPoint o hay otra? Tiene que ser en Word, pero le costaría bastante, Yair. No puede utilizar computadora aquí. Sí, yo lo entiendo. Hay que transcribir estos dibujos y es mejor dibujarlos a mano. Mejor hacerlo en el teléfono, en el libro o a mano. Pero dibujo. Bien, a ver, ¿Cuántos minutos le quedan, maestra? solo me quedan 5. A las 11 termina la clase. Jóvenes, terminaron de copiar. Ani, Anthony Alvarado, Anthony Gómez, ¿copiaron? Profe. Dígame. Dilmer, dígame. La actividad 20. ¿Cómo? La actividad 20 la tenemos que hacer en el cuaderno. La actividad 20 la van a tener que hacer en... Es que la actividad 20 una parte se hacía en el cuaderno y otra se hacía en el libro. Entonces, ahí no sé cómo las tienen que hacer. Lo único es que hay que hacerlo ordenado. ¿Ok? Porque la parte 2 tenían que hacer un dibujo por cada uno y en la parte 3 solamente tendrían que decir si son o no son congruentes. Y la parte 4 ahí en el libro también se hace. Entonces, todo depende del ordenado que usted trabaja. Eso es todo. ¿Estamos? Entonces, si hacen un bonito trabajo, no lo transcriban. Pero si tienen un relajo ahí, van a perder puntos. Muy bien. Continuemos entonces. Bueno, solo nos faltan 4 minutos. Vamos a quedarnos hasta aquí. La actividad 22, ¿sí? La vamos a ver mañana. Mañana terminamos esto. Cuídense mucho, pero no se me vayan.